El comercio del opio desempeñó un papel fundamental en las guerras del opio, un conflicto histórico que enfrentó a China y las potencias occidentales en el siglo XIX. Este comercio no solo fue una fuente de tensión, sino que también desencadenó una serie de eventos que llevaron a dos conflictos armados significativos. La Primera Guerra del Opio, entre 1839 y 1842, y la Segunda Guerra del Opio, entre 1856 y 1860. Para comprender plenamente estas guerras, es esencial explorar cómo el opio se convirtió en un producto tan lucrativo y cómo su comercio ilegal influyó en el conflicto. A principios del siglo XIX, el Imperio Qin de China, que había estado gobernado durante casi 2 siglos, se encontraba en un periodo de mucha debilidad y en un proceso de descomposición evidente. Esto se debía a que estaban experimentando múltiples dificultades económicas, sociales y políticas, lo que a su vez debilitaba aún más la autoridad del gobierno central. China había sufrido numerosas crisis internas, como la rebelión de los Taiping y la revuelta de los Nian, conflictos altamente destructivos y que cobraron la vida de millones de personas. Al mismo tiempo, las potencias occidentales, especialmente Gran Bretaña, estaban ansiosas por expandir su comercio en Asia. China tenía productos altamente deseados en Occidente, como el té, la porcelana y la seda. Sin embargo, los occidentales no poseían productos atractivos para comercializar en Oriente. Los chinos solo deseaban la plata con la que se pagaban sus productos. Esto resultó en la pérdida de una gran cantidad de este metal por parte de Gran Bretaña, lo que llevó a un déficit comercial significativo. No obstante, había un producto clave en el comercio entre estos dos países y que los chinos estaban dispuestos a comprar en grandes cantidades: el opio. La Compañía Británica de las Indias Orientales, respaldada por el gobierno británico, exportó grandes cantidades de opio cultivado en la India hacia China. El opio era un producto altamente adictivo y su comercio generaba enormes ganancias. Sin embargo, esta práctica causó un aumento significativo en la adicción al opio entre la población china. Preocupados por los efectos perniciosos que generaba esta droga, las autoridades chinas intentaron restringir su comercio. Estas medidas chinas para frenar el tráfico generaron fricciones con los comerciantes británicos, que se negaron a detener sus operaciones comerciales. En 1839, el emperador chino designó al comisionado imperial Lin Sexu para abordar la creciente crisis del opio en Cantón, el principal puerto comercial chino. Lin Sexu tomó medidas drásticas al incautar grandes cantidades de opio británico y destruirlo públicamente en una medida de represión. La confiscación y destrucción de este producto enfureció a los comerciantes británicos, quienes consideraron esto como una afrenta a sus intereses comerciales y una violación de los derechos extranjeros. La creciente tensión entre las autoridades chinas y los comerciantes británicos en Cantón se tradujo en una serie de incidentes menores. Posterior a ese incidente, el superintendente británico del comercio en Cantón, Charles Elliot, trató de mediar y resolver la crisis a través de la diplomacia, pero las negociaciones no tuvieron éxito. Las autoridades chinas insistieron en que se entregara todo el opio en posesión de los comerciantes británicos, lo que resultó en la confiscación de grandes cantidades de la droga. Ante la falta de resolución diplomática y las tensiones en aumento, en mayo de 1839, el gobierno británico, bajo órdenes del comodoro George Elliot, ordenó el bloqueo de Cantón. Esta acción marcó el comienzo de la Primera Guerra del Opio. Los británicos tenían una ventaja significativa en términos de tecnología naval y experiencia, lo que les permitió infligir derrotas a la Marina china en varios enfrentamientos. Uno de los eventos más notables de la guerra fue el sitio de Chusan el 5 de julio de 1840. La isla de Chusan, ubicada en la costa este de China, fue de gran importancia estratégica en el conflicto. El área albergaba una guarnición china fuertemente fortificada y una flota de guerra significativa, lo que la convertía en un objetivo clave para la flota británica.
comandada por el almirante Sir William Parker. El objetivo británico era tomar el control de Chusan y debilitar la capacidad militar china en la región. El enfrentamiento inicial tuvo lugar en las cercanías de Chapu, un puerto en la costa de Chusan. Las fuerzas británicas avanzaron en formación de línea de batalla, utilizando su potencia de fuego superior para enfrentarse a la flota china. La superioridad tecnológica y táctica de la flota británica se hizo evidente, y aunque la flota china luchó con valentía, no pudo igualar el poder de fuego de los buques británicos. La batalla continuó durante varios días, con enfrentamientos navales en el mar y ataques a las fortificaciones costeras chinas. A medida que avanzaban los combates, las fuerzas británicas lograron desembarcar y aseguraron puntos estratégicos en la isla. La resistencia china se debilitó gradualmente a medida que sus defensas costeras fueron superadas y sus barcos dañados o destruidos. Finalmente, el 13 de julio de 1840, las fuerzas británicas lograron tomar el control total de la isla. Esta victoria tuvo un impacto significativo en el curso de la guerra, ya que socavó la capacidad china para resistir la invasión británica y proteger sus intereses en la región. La captura de Chusan allanó el camino para la posterior toma de otros territorios clave en China y debilitó la posición negociadora de China en el conflicto. La Primera Guerra del Opio atrajo la atención de varias potencias occidentales, lo que llevó a una mayor internacionalización del conflicto. Aunque la guerra principal involucró principalmente a Gran Bretaña y China, otras naciones europeas se involucraron indirectamente en el conflicto. La presión internacional fue un factor significativo que influyó en el desarrollo de la guerra y sus consecuencias. Un ejemplo destacado de esta implicación internacional fue la participación de las fuerzas francesas, que se unieron a los británicos en algunos ataques. La participación de Francia en la Primera Guerra del Opio se debió en parte a intereses coloniales y comerciales en la región de Asia Oriental. Al igual que Gran Bretaña, Francia también estaba interesada en expandir sus intereses comerciales en China y en establecer una presencia colonial en el área. Francia y Gran Bretaña tenían un historial de rivalidad colonial, pero en este caso, las circunstancias los llevaron a cooperar. A pesar de las tensiones pasadas, ambas naciones compartían intereses comunes en la apertura de China, al comercio y la expansión de su influencia en la región. La Primera Guerra del Opio brindó una oportunidad para que estas dos potencias europeas trabajaran juntas hacia estos objetivos compartidos. A pesar de su cooperación militar, Gran Bretaña y Francia firmaron tratados por separado con China al final de la Primera Guerra del Opio. Gran Bretaña firmó el Tratado de Nankín en 1842, mientras que Francia firmó su propio tratado, el Tratado de Whampoa, en 1844. El Tratado de Nankín, Nanjing, firmado en 1842, puso fin a la Primera Guerra del Opio entre Gran Bretaña y China. Sus principales disposiciones incluyeron cesión de Hong Kong a Gran Bretaña, apertura de 5 puertos chinos al comercio británico, establecimiento de tarifas de aduanas fijas y la extensión de los derechos extraterritoriales a los británicos en esos puertos, reembolso de una indemnización a Gran Bretaña por los daños sufridos durante el conflicto, establecimiento de una, entre comillas, nación más favorecida, lo que significaba que si China ofrecía términos comerciales más favorables a otra nación en el futuro, esos términos se aplicarían automáticamente a Gran Bretaña. Por otro lado, el Tratado de Whampoa, firmado en 1844, fue un tratado entre China y Francia que también puso fin a las hostilidades relacionadas con la Primera Guerra del Opio. Sus disposiciones incluyeron apertura de 5 puertos chinos al comercio francés, los mismos que se abrieron a Gran Bretaña, concesión de derechos extraterritoriales a los franceses en estos puertos, igualdad de tarifas comerciales entre Francia y China, establecimiento de un consulado francés en Cantón. La Segunda Guerra del Opio tuvo lugar entre 1856 y 1860
y fue otro conflicto militar importante entre China y la coalición de potencias occidentales, en particular Gran Bretaña y Francia. Al igual que la Primera, la Segunda Guerra del Opio se originó en disputas comerciales y llevó a la imposición de tratados desfavorables para China. Primero, en 1856, un misionero francés, el padre Auguste Chapdelaine, fue asesinado en China. Francia exigió represalias y compensación por su muerte, lo que provocó tensiones adicionales entre China y Francia. Posterior a ese incidente, un barco llamado Arrow, que había sido utilizado para el comercio de opio, fue incautado por las autoridades chinas debido a acusaciones de piratería. Las acciones de China fueron consideradas una violación de los derechos extraterritoriales, y Gran Bretaña utilizó este incidente como pretexto para iniciar la Segunda Guerra del Opio. Finalmente, el 8 de octubre de 1856, Gran Bretaña y Francia se unieron para formar una coalición y declararon la guerra a China. Pronto fueron acompañados por otros países como Estados Unidos y Rusia, que también tenían intereses en China. La participación de múltiples potencias hizo que el conflicto se internacionalizara aún más. La estrategia de la coalición occidental involucraba bloquear los ríos y vías navegables chinas para ejercer presión sobre el gobierno. El río Yangtze era de particular importancia para el comercio y el transporte chino, y su bloqueo afectaría significativamente la economía del país. Las flotas occidentales, equipadas con buques de guerra modernos y artillería pesada, se enfrentaron a la flota china. Hubo una serie de enfrentamientos y combates navales a lo largo de la batalla, mientras las flotas intentaban asegurar el control de las aguas. Finalmente, la superioridad tecnológica y táctica de las flotas británicas y francesas permitió que la coalición obtuviera una victoria decisiva en la batalla. Esto les permitió avanzar y ocupar puertos estratégicos y ciudades costeras chinas. La victoria en la Segunda Batalla del Opio fortaleció la posición de la coalición occidental en la guerra y llevó a una mayor presión sobre el gobierno chino. Las autoridades chinas finalmente buscaron un acuerdo para poner fin a la guerra, lo que resultó en la firma del Tratado de Tientsin en 1858. Sin embargo, las tensiones persistieron y llevaron a la ocupación de Pekín y la firma del Tratado de Pekín en 1860. El Tratado de Pekín consistía principalmente en lo siguiente: cesión de Kowloon a Gran Bretaña, establecimiento de legaciones diplomáticas extranjeras en Pekín, ampliación de las concesiones extraterritoriales a ciudadanos extranjeros, reafirmación de las condiciones del Tratado de Nankín de 1842, pago de una gran indemnización a las potencias occidentales por parte de China. Estos tratados impusieron condiciones desfavorables para China, incluida la cesión de tierras y la concesión de derechos extraterritoriales. La Segunda Batalla del Opio, al igual que la Primera Guerra del Opio, marcó otro episodio en la historia de China en el que las potencias occidentales lograron imponer su influencia y debilitar la soberanía china.